Primero vamos a hablar sobre los huesos de la cabeza, que es el hueso frontal. De ahí que el hueso frontal es uno de los huesos aplanados irregulares de forma que forma la calvaria. De ahí sigue que son dos parietales, que son los dos huesos más grandes de la cabeza, que forman los lados y el techo del neurocráneo. Siguiendo, sigue el occipital, que el occipital es uno de los huesos aplanados irregulares que forman la calvaria. El hueso occipital está sostenido por la columna vertebral y se articula con el atras de una manera que permite la rotación de la cabeza. De ahí sigue el hueso esfenoides, que se parece un poco a un murciélago con alas extendidas. El esfenoides se divide en un cuerpo mediano, dos alas mayores, dos alas menores que se extienden hacia afuera desde los lados del cuerpo y dos esfenoides. Sigue el hueso etmoides. El hueso etmoides em, es un hueso esponjoso en forma de cubo ubicado en la base anterior del cráneo, en el techo de la nariz y entre las órbitas. Ayuda a formar la cavidad nasal y órbitas. Por consiguiente, sigue los huesos de la cara. En los huesos de la cara tenemos al hueso lagrimal o unguis. El, el hueso lagrimal son dos huesos más pequeños y más frágiles de los 14 huesos faciales. Cada hueso lagrimal contiene el sacro lagrimal, que contiene como conducto nasolagrimal. Cada hueso lagrimal se articula con 4 huesos: el frontal, el etmoides, el maxilar correspondiente y el corneta inferior. Luego sigue el hueso maxilar. Son dos huesos maxilares superior. Los maxilares forman la mandíbula superior y los límites de tres cavidades: el techo de la cavidad bucal, el piso y la pared lateral de la cavidad nasal, el piso de las órbitas. Después sigue los huesos cigomático malar, que son también dos. Los huesos faciales se articulan con los huesos del cráneo. Bueno, el hueso cigomático está ubicado en la parte superior y lateral de la cara. Cada uno forma prominencias de una mejilla o pómulo. Luego sigue los huesos del hueso nasal. Los huesos nasales son dos pequeños huesos alargados ubicados en la parte superior de la línea media de la cara. For- Forman el puente de la nariz. Ney. Luego sigue el hueso vomer. Los huesos faciales, el borde superior grueso del vomer posee dos alas separadas de un surco profundo que recibe el pico del esfenoides. Los márgenes de las alas se articulan con las láminas pterigoideas del esfenoides y con los apófisis esfenoidales de los huesos palatinos. De ahí siguen los cornetes o conchas nasales.
los cornetes nasales, dos de los 14 huesos faciales, se extienden horizontalmente a lo largo de la pared lateral de la cavidad nasal y consiste en una capa de hueso esponjoso curvado hacia arriba formando un rollo. Sigue el hueso maxilofacial, palatino, nómina perpendicular, hueso palatino. De ahí es lo que sigue, que es el hueso palatino. Los palatinos ayudan a formar las paredes de tres cavidades, el piso y la pared lateral de la cavidad nasal, el techo de la boca y el piso de la órbita. Cada hueso palatino tiene forma de L, formando por una lámina horizontal, una lámina perpendicular y tres apófisis. Ahora sigue los huesos del endocráneo. La crista Gali, que es uno. Mm, Ahora son las láminas cribosas. Y las alas son las alas mayores, que es una articulación frontal, temporal, parietal y cigomático. De ahí siguen las alas menores de los esfenoides. Este es el foramen redondo, que es una estructura que lo atraviesa el nervio maxilar. El esfenoide que es el foramen oval, que es la estructura que lo atraviesa el nervio trigémino. El foramen espinoso, que lo atraviesa el nervio trigémino. Y el apófisis clinoides anterior. De ahí sigue la silla turca, que es la depresión en forma de silla de montar, que contiene glándulas pituitarias de la porción más profunda de la fosa hipofisiaria. La cosa es que te sirve, o sea, es como te digo, esto es para hacer en grupo. Bueno, sí que no solo en grupos. La cosa es que tienes que identificar, saber, bueno, o sea, en muchas cosas diferentes. Este es el conducto auditivo, es el conducto auditivo interno. La estructura ósea de la cabeza incluye numerosos forámenes. Los orificios auditivos internos, dos de los forámenes de la estructura ósea de la cabeza, se encuentran cerca de la cara posterior de la porción petrosa de cada hueso temporal. Ese es el conducto carotídeo. Los conductos carotídeos, dos de los forámenes de la estructura ósea de la cabeza, atraviesan la cara interior de cada hueso temporal por detrás de la cara rugosa del vértice. La estructura ósea de la cabeza incluye numerosos forámenes, aberturas, a veces llamadas conductos, que habitualmente funcionan como canal de paso para nervios y vasos. Es el foramen mastoideo. El foramen mastoideo, dos de los forámenes de la estructura ósea de la cabeza, son perforaciones grandes cercanas de los bordes posteriores de la porción mastoidea de los huesos temporales.
Es el foramen condileo. Los forámenes de la estructura, o sea, de la cabeza, es el nombre dando. Estos orificios habitualmente funcionan como un canal de paso para nervios y vasos. El conducto del nervio hipogloso, los forámenes del hipogloso, dos de los forámenes de la estructura ósea de la cabeza, están ubicados en las caras craneales de la parte lateral de cada hueso occipital, inmediatamente por encima del foramen magno. Este es foramen yugular o cara temporal. Los foramenes yugulares, dos de los foramenes de la estructura ósea de la cabeza, están formados por depresiones en el hueso temporal y una escotadura yugular del hueso occipital. Es el foramen magno, forámenes de la estructura ósea de la cabeza, que el nombre dado de los orificios, a veces llamados canales, que se encuentran de los huesos de la cabeza. Estos orificios habitualmente funcionan como un canal de paso para nervios y vasos. Eso me analiza. Ahora vamos a seguir con los músculos. Los músculos. Este es el músculo interno. El auricular interno es uno de los músculos superficiales de la depresión facial y uno de los músculos del oído. Este es el músculo temporal. Es un músculo ancho en forma de abanico ubicado al costado de la cabeza y que cubre gran parte del hueso parietal. Este es el músculo auricular superior. El auricular superior es uno de los músculos superficiales de la expresión facial y uno de los músculos del oído. Este es el músculo occipitofrontal. Es un músculo superficial de la expresión facial y un músculo del cuero cabelludo. Este es el músculo auricular superior, es uno de los músculos superficiales de la expresión facial y uno de los músculos del oído. Este es el auricular interno, el macetero superficial, que es uno de los músculos que están dentro de los músculos masticadores. Este es el músculo risorio, es uno de los músculos superficiales de la expresión facial y uno de los músculos de la boca. El músculo buccinador, el músculo cigomático mayor, el músculo cigomático menor, el músculo elevador de los labios superior, es la orbicular de los ojos, músculo orbicular de los ojos, el depresor superciliar, el músculo de prócer y el músculo prócer, el depresor superciliar, el orbicular de los ojos, el recto lateral es uno de los 6 músculos extraorculares que actúan sobre el ojo. El nasal, porción transversa. Elevador del labio superior del ala de la nariz. El músculo depresor del tabique. El músculo nasal procesalar. Y este es el orbicular de la boca. Por consiguiente, también está el depresor del ángulo de la boca triangular, el músculo depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. Y el músculo macetero superficial. Estos son los músculos del cuello, que es el músculo plastima, es uno de los músculos superficiales de la expresión facial y un músculo del cuello. El esternocleidomastoideo, que es uno de los músculos más grandes.
Es un músculo del cuello que a menudo también se clasifica con los músculos cervicales laterales. El músculo trapecio. El trapecio es un músculo posterior del tórax que actúa sobre la cintura escapular. Es un músculo plano y triangular que cubre la parte superior y trasera del cuello y los hombros. El músculo esplenio de la cabeza. Los semiespinosos de la cabeza.